Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio. Estamos en el episodio 19 de la temporada 4 y vamos a empezar la temporada 5, episodio 1, igual que The Boys, hoy en Prime, pero no, para que no digan que los hemos copiado, lo vamos a dejar para la semana que viene. Hoy vamos a hablar de bastantes cosas, algunas divertidas, si te gusta reírte a la desgracia ajena, otras no tanto, ¿vale? Pero todo bastante importante. Básicamente, yo os voy a contar qué ha pasado con Anthropic, qué está pasando con las cuotas de usuario, si debes buscar alternativa, si no, y cómo ahorrar tokens y dinerito en CloudMax y en las demás suscripciones y otras alternativas que vamos a ver aquí de OpenAI, OpenCode e incluso de Xiaomi con su nuevo modelo Mimo. Y os Muy voy a bien. enseñar una herramienta que he construido y que me va a permitir reírme de Apple y de Anthropic a la vez. Voy a ridiculizar a ambos. Eric, cuéntame. Pues yo quería, pues, contigo esto, discutir un poco qué es lo que ha pasado en las últimas semanas, porque la semana pasada no pudimos grabar, qué es lo que ha pasado con Cloud, ¿vale? Estas últimas semanas, la filtración, lo que hemos podido aprender, el, el bloqueo, bueno, la subida de precios encubierta, la no subida, si esto nos lleva a que esto es como la droga y al final vamos a tener que estar pagando por un montón, por muchos menos tokens, si esto al final va a acabar siendo pues un desastre y al final nos acabarán subiendo el precio y como estaremos enganchados no nos lo podremos quitar. Bueno, no sé. Quería discutir un poco esto contigo y sobre todo también que después de analizar pues todo el repositorio de Cloud Code, porque al final sí se ha filtrado el repositorio de Cloud Code, hay cosas interesantes de las que aprender de ahí directamente para poder crear tus propios Tú agentes. lo De has hecho, visto, tú lo has forqueado. no forquea, bueno, lo miré de otro tío, que por cierto, Ajá, lo vale, miré vale, de vale. otro tío que lo forqué, yo no lo forqué, porque eso, sí, ahora contamos eso. Y lo Yo que podía recibí un aprender de ese, mensajito de Anthropic. ¿ah, sí? Ostras. Bueno. Y luego quería hablar también de Gemma 4. Gemma 4, un modelo open weight, que es el primo pequeño de Gemini, ¿vale? Ujú. Salió en Prime, salió la semana pasada y tuve la suerte de poder probarlo o poder verlo un día antes de que saliera porque nos llamaron desde Google para enseñárnoslo, nos conectamos todos a las 6 de la mañana. Bueno, había un horario un poco más friendly para Europa, que era a las 6 de la tarde, pero me Ujú. tuve que conectar a las 6 de la mañana, que es la hora que podía. Pero bueno, y así más, vamos a empezar a hablar un poco de lo que ha pasado con Cloud Code y por quien no se ha enterado ya, no sé qué fue, la semana pasada o hace dos ya, fue la semana pasada que Pues, justamente el día antes del April Fools, que fue, bueno, que es el día 1 de abril, que para quien no lo sepa es el Día mm, de los Inocentes para los americanos y los ingleses, si no me equivoco, y se publicó sin querer, aparentemente, todo el código fuente de Cloud Code en NPM. ¿Vale? NPM es la librería para poder instalar aplicaciones o instalar CLIs, como en el caso, por ejemplo, de Cloud Code, u otras herramientas, inyectar otras malware. librerías, y para malware y tal, sí, también. ¿Vale? Y se les coló un archivo de 60 megas, 500.000 líneas aproximadamente de TypeScript, ¿vale? Y de 1900 archivos. O sea, esto básicamente se les filtró totalmente el código fuente de cómo está hecho Cloud Code directamente, que es básicamente su gallina de huevos de oro actualmente, se le filtró totalmente, porque claro, una cosa es el modelo que está por detrás, que es Opus, que es muy bueno y tal, que usándolo en otras herramientas como Copilot, no sé si lo has probado, Opus en Copilot, pues funciona bien, pero es que en Cloud Code funciona mejor. ¿Vale? Y es por cómo trata a los agentes, ¿no? Y lo que pasó es básicamente subieron el cli.js.map, que es el source map, ¿no? Que se llama, que es el mapeo de JavaScript minificado al TypeScript original, ¿vale? Que son
un montón de líneas de código y desde ahí se puede reconstruir el repositorio entero. Es como un archivo que está entre medias cuando tú estás construyendo, pasando de TypeScript a JavaScript, donde tienes todos los ficheros ahí metidos, ¿vale? Es para poder traspasarlo. El tema es que ah, normalmente esa línea, cuando tú compilas y subes la librería a npm, hay un fichero como el git ignore o el docker ignore, que es el npm ignore, ¿vale? Que es en ese fichero se tiene que poner que no quieres subir el map o los maps porque no es que tengas, porque si al final es una librería open source, te da igual que la gente vea el source map, ¿vale? Te da igual. Pero claro, lo que pasa aquí es que la gente no lo suele subir porque son 60 megas, 100 megas, 80 megas de fichero que no hace falta tener, total ya tienes el código, no te hace falta ese source map, ¿no? Pues los de Cloud directamente subieron ese fichero. Y ahí es donde es que es que hay muchos takes aquí que me han dicho mucha gracia, como por ejemplo, si una empresa que no es de IA como Anthropic comete un error así, le metería la culpa a la inteligencia artificial y Claude, que es una empresa de inteligencia artificial, le ha puesto la culpa a un humano, a un programador que es quien debía revisar que esto ha pasado. Entonces, ¿tú cómo lo ves, Fernando? Porque yo aquí tengo varios takes y tengo varias reflexiones de por qué les ha podido pasar esto. ¿Tú qué opinas? ¿Qué les ha pasado? ¿Por qué les ha podido pasar esto? A ver, yo creo que esto le ha pasado a más empresas, no es la primera vez, no quiero hacer leña del árbol caído, esto nos puede pasar a cualquiera, ¿vale? Es claramente un fallo, yo no echaría la culpa al humano, yo creo que es un fallo del tooling, de las herramientas. El problema es NPM, que es una mierda, ¿vale? Em, ¿Cómo el aprovechas, problema, es que lo es, o sea, es un desastre. Es una de las principales fuentes de... La semana pasada también se coló malware en un montón de paquetes de NPM. Está mal hecho, hay que tirarlo a la basura, no tiene arreglo. Y hay alternativas. Pero lo divertido de todo esto es que Anthropic hace unos meses saltó la noticia que habían comprado Bun, ¿vale? Que es una herramienta muy buena, ¿vale? Para el entorno de JavaScript, ¿vale? Que es, digamos, algo así como un sustituto a Node. Hace algunas cosas más, pero en fin. Y es un software de código abierto, ¿vale? Tú puedes ver en GitHub las issues y desde hace semanas ahí hay una issue de alguien quejándose que en ciertas circunstancias van empaqueta el source map. ¿Vale? Esa issue sigue abierta a fecha de hoy. Entonces ya te puedes imaginar por dónde viene. En fin, yo creo que es un cúmulo de desgracias que les podría haber pasado a cualquiera. Les pasó a estos, quizá en su peor semana, ¿vale? La prueba evidente de la ley de Murphy, que no hay nada que no esté mal, que no pueda empeorar. Pero yo creo que lo grave ha sido la reacción de Anthropic. Llevan callados ante todos los problemas que estamos teniendo los clientes desde hace mucho tiempo. No hay ningún tipo, ha habido bugs que nos han perjudicado. A mí me han cobrado, a mí a mucha más gente, nos han cobrado por API coste, tráfico que había ido por la suscripción. Han desplegado un acelerador de consumo en hora pico que es muy agresivo, 2,5 3 veces más rápido. No ha habido ningún tipo de explicaciones de esto. Han excomulgado a todos los usuarios de OpenClaw también recientemente, sin dar muchas explicaciones. El dinero que nos han cobrado además no se habla de devolver. En fin, yo creo que los problemas son lo de menos. La forma de tratarlos sí es inquietante. Fue lo que me inquietó mucho estos días y por eso estuve buscando alternativas. La única persona que da la cara es Boris Cherny, que no es dueño
de Anthropic. Él es un currante más, que no es su trabajo estar en Twitter dando explicaciones de los problemas que está generando su empleador a sus clientes. Entonces, de todo lo que les ha pasado, eso es lo peor. Que esto se haya hecho público, yo creo que a la larga les va a beneficiar, porque no es la reina de los huevos de oro, no es ninguna maravilla de la ingeniería de software. Luego os cuento una cosita que he visto que me ha hecho muchísima gracia, ¿vale? Sino que la reina de los huevos de oro sigue siendo Opus, ¿vale? Ese es el mode que tiene Anthropic, Opus. Lo demás son chorradas. Si nos Mm. dejan cacharrear con Cloud Code, lo vamos a mejorar y no les va a costar ni un duro. Entonces, en vez de mandar mensajitos de MCA que nos ha llegado a todos los que teníamos un fork, ¿vale? Amenazando con demandas y no sé qué, lo hubiesen hecho open source, que de hecho ya lo es, tanto si les gusta como si no. Yo creo que habrían rectificado un poco la deriva de esta semana. Ellos tenían una muy buena reputación después de su pelea con Trump y dilapidaron toda su reputación con sus clientes en estas semanas. Yo creo que esa ha sido la tragedia. Lo demás son chorradas que pasan a Sí. cualquiera. A ver, yo cuando lo vi dije, pero ¿cómo se puede cometer un error así? Siendo, y más teniendo en cuenta que aquí lo hemos hablado y en el episodio anterior lo hablamos de formas para que tu código que no quieres que se suba, tal y tal, o sea, hay los pre-commits, están los pre-pushes, están incluso aquí cuando subes a NPM puedes hacer hooks también para subir a Mm, NPM. Entonces, me causa mucho rechazo pensar de que alguien, que se pueden cometer estos errores más allá de teniendo en cuenta de que iban a ritmo de 50 commits o 50 features por mes en una herramienta que está en mm, producción y que usan millones de personas. O sea, y que teóricamente revisan tres personas, Boris, Tarik y otro que no me acuerdo el nombre. O sea que un realmente es tal un Claude. poco... Y un tal Cloud, sí. Esto es un poco raro. Entonces, lo que acabas de decir, de justamente quizá les ha ido bien, es que hubo un momento que llegué a pensar que lo habían hecho express. ¿Por qué? Porque es lo que te decía antes, Opus funcionando en Copilot va muy bien, mejor que cualquier otro modelo. Mm, Opus funcionando en OpenCode funcionaba mejor, porque ahora ya no se puede, al menos con el OAuth, ¿vale? Ahora te cuento esto, bueno, es lo que tú has dicho, mm, que ya no se pueden utilizar herramientas de tercero con OAuth. El tema es que Opus funciona mejor que cualquier otro modelo en cualquier herramienta de programación agéntica, ¿vale? La que quieras, Windsurf, Cursor, cualquiera, ¿vale? ¿Qué pasa? Que Cloud Code era un poquito mejor. Entonces, mm, y yo llegué a pensar de que lo habían filtrado bueno, queriendo, básicamente para que el resto de competidores, Codex, Copilots, Windsurf, Cursors y tal, adaptaran sus formas de trabajar o que pudieran ver el repositorio para así poder quitarse de encima usuarios porque han crecido a ritmos que yo lo pienso y digo, es que esto es insostenible. O sea, es que han crecido a un ritmo que han pasado de facturar, tengo los datos por aquí, pero creo que si no recuerdo mm, mal eran más de 1.000 millones en ARR a más de 30.000 millones en ARR. Es que es mucho más. Es muy bestia el ritmo de crecimiento de usuarios. Si abres Twitter, todo el mundo habla de Cloud. Si abres YouTube, todo el mundo habla de Cloud. Y mm, claro, este ritmo, a no ser, claro, Amazon habrá soportado toda la carga de servidores, porque ellos al tener el acuerdo con Amazon, de hecho, Amazon es un inversor muy fuerte de Anthropic, ah, habrá soportado toda la carga, pero claro, ¿hasta qué punto? ¿Hasta qué punto? Porque esto tiene que ser sostenible. Luego hablaremos esto de los precios y si es sostenible o no. Pero hablando del repositorio, por cierto, ¿qué es lo que te quería comentar de qué es lo que he aprendido de él? Al final, dentro del repositorio, pues bueno, ¿qué se filtró? Pues se filtró toda la lógica completa de orquestación de agentes dentro de Cloud Code, los system prompts, muy interesantes, interesante. 44 feature flags, 20 todavía sin lanzar, comandos que solo que solo conocían ellos, o sea, slash commands que solo conocían ellos, Mm,
y nombres internos de modelos, como por ejemplo Capybara, alias Mitos para los que no, Ujú, ¿vale? Fennec, que en teoría es Opus 4.6, y Numbat, que todavía no se ha lanzado, que yo creo que Numbat debe ser Haiku 4.6, que por cierto, yo lo espero a Haiku ujú. 4.6, no sé por qué tardan tanto, ¿vale? Luego también, pues bueno, el tema de cómo funciona Logout, la gestión de permisos, el sistema de hooks, la integración con MCPs, todo esto. Pero lo más preocupante es que por el filtraje del código se encontraron más de siete errores de seguridad que se pudieron documentar a raíz de ver el código, ¿vale? Por ejemplo, tenían comandos en whitelist, como por ejemplo echo, Ujú, echo, ¿vale? Que podía ejecutar código totalmente arbitrario. O sea, puedes ejecutar, o sea, directamente en el terminal de tu ordenador, si es un Mac o un Linux o un WSL en Windows, puede ejecutar echos con código totalmente arbitrario, ¿vale? Chungo. mm, Luego, eso pues puedes hacer cualquier cosa, o sea, que irte a buscar ficheros, puedes hacer cualquier cosa, ¿vale? Con Echo. Luego, Cloud ejecuta a un git config user.email, o sea, configura el usuario de Git al arrancar, ¿vale? ujú. ¿Qué pasa? Que eso se puede modificar en se puede modificar en el código de Cloud y hacer que en vez de poner tu Git, poner Ajá. el de un atacante y directamente cuando tú, Cloud, le digas, mándame un email con la información de mis credenciales, no te las estará mandando a ti. Eso es muy extremo y muy idiota de hacer eso, ¿no? Pero pues, se podría hacer cualquier cosa o incluso que el mismo atacante lo pidiera por ti porque ha conseguido entrar o lo que sea, ¿vale? Y luego cosas como algunos archivos, sobre todo de settings.json, ¿vale? Que podían lanzar hooks antes del consentimiento del usuario, ¿vale? O sea, hooks directamente de permisos y cosas así. Luego, luego hay por ejemplo, los .env, que en teoría tú los puedes configurar para que Cloud no los lea. O sea, digo los ficheros de entorno donde metes las variables bueno, de entorno para conectarte a la base de datos o al servicio de lo que sea. Pero claro, una cosa es que Cloud no puede acceder a ellos, pero es Ujú. al no bloquear ni echo ni los subprocesos bash, puedes hacer bash cat.env y Cloud ya ve tu .env. O sea, es muy absurdo. O sea, claro, al tener acceso a todo el terminal de forma sin control, prácticamente como permiso sudo, puedes hacer un cat, que es al final, dame el contenido del fichero .env y te daría todas las variables, ¿vale? Aquí la regla es a nivel de aplicación, no a nivel de sistema operativo, pero sí que es un problema de seguridad bastante gordo. Al final es como si tuvieras una C de herradura muy buena para una puerta, pero la ventana del baño está La abierta. tenéis abierta. Sí. Es que es súper absurdo, ¿vale? ¿Qué más? Mm, ha metido cosas bueno, hay slash commands que no habían hecho públicos, como por ejemplo el barra sandbox, ¿vale? Que te permite activar como un sandbox Linux o Mac. Espera, en Linux se llama Bubble Warp, creo, que es el sandbox de Linux. Y luego en Ujú. MacOS creo que se llama Seat Belt o algo así, ¿vale? Creo que sí. Es algo que Codex te mete poco menos que a la fuerza. El usar Vale, es hijo de un huevo. pues eso es una feature que todavía no han desplegado y todos estos errores de seguridad que te acabo de decir, sobre todo el del cat.env y tal, lo que puedes hacer es, si haces barra sandbox, te crea una máquina virtual de Linux Ujú, en tu proyecto y ahí todos los comandos que vaya a lanzar sobre el proyecto los va a lanzar en el sandbox, no en tu ordenador. Eso ya, ujú. pues bueno, ¿vale? Un poco tal. Luego, a mí ya me fuerza. Yo era un poco reticente porque me gusta ver los .env, pero voy a tener que pasar a Bolts
o AWS Secret Managers o a GitHub Ujú, Secret Manager o alguna cosa así para guardar las credenciales y que no las puedan ver los proyectos de código, porque ahora mismo, claro, es que si le quitas el cat, la comanda de cat al Cloud Code, directamente le matas. Entonces, yo lo que recomendaría a la gente es que moviera sus variables de entorno a bowls, ¿vale? Bowls como por ejemplo Vault, ¿vale? Que son ficheros, bueno, son herramientas de terceros donde puedes subir tus contraseñas y tal, ¿vale? Y hay otras cosas y así, y no usar el dangerously skip permissions porque es probablemente lo que ha pasado con lo que les ha pasado a ellos para poder subir, no, no, que han subido el fichero este map. ujú. Entonces, ahí ya, al menos, bueno, una de las cosas que ha servido que se haya filtrado el código es que hemos visto todos estos errores que algunos se podían ya entrever, sobre todo el de CAT, pero es que el resto, hostias, bastante preocupantes al menos. Sí, hay algunas cosas que encabronaron mucho a los usuarios en Twitter, bueno, en X y en Reddit, que estaba todo Dios en pie de guerra por lo poco que estaba durando las ventanas de 5 horas, sobre todo las de 5 horas, ¿vale? Fue lo más crítico. Ha mejorado algo, ¿vale? Todavía no ha vuelto a lo normal, ¿vale? Yo quería hablar después de eso, cómo pueden mejorar un poco eso y qué es lo que está pasando y qué alternativas tiene. Pero una de las cosas que más cabreó fue que había algunos bots que claramente malgastaban tokens con fallos con respecto al caché, ¿vale? Tú toda la conversación la envías, ¿vale? Y el Mm. 90 y tantos% cae en un caché, ¿vale? No llega, digamos, a las GPUs, ¿vale? Y había fallos dentro de Claude que dificultaba un poco el funcionamiento del caché, con lo cual pues, te consumía supuestamente más tokens de los debidos y podía ser la razón por la cual estábamos teniendo esos problemas. La buena noticia es que no es cierto, ¿vale? Luego lo explico con calma porque lo he investigado bastante. Si tú eres suscriptor de Cloud Max, los tokens no importan, importan otras cosas que luego te cuento. Mm. A mí lo que más me gustó fue una función muy pequeñita en la cual ellos hacen un poco como un análisis de la calidad de la respuesta del modelo, ¿vale? Entonces, es algo así como de análisis de sentimientos. Si el usuario está cabreado, debe ser que el modelo no está funcionando. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué crees tú que utilizó Anthropic, empresa multimillonaria de inteligencia artificial, líder en inteligencia artificial, para detectar sentimientos negativos en el usuario? Eric, dime, ¿qué Regex. crees? Regex. Pero hay una ventaja que tú no sé si has visto. O sea, una cosa es cabrearte en inglés, que el regex lo pilla, pero si te cabreas en español no lo pilla, porque ¿No el se regex no entera? lo pilla. Por lo ¿No se tanto, si entera? te cabreas en español, Cloud Code no se entera. Y menos en catalán. Lastimoso, lastimoso, ¿vale? O sea, es de verdad una vergüenza, ¿vale? Yo he tenido para un proyecto personal que os voy a enseñar otro día, la necesidad de hacer algo parecido, de detectar sentimiento en texto en una aplicación para Mac, ¿vale? Ujú. Vi lo que había hecho Anthropic, me negué rotundamente a hacer esa Q3, entre otras cosas porque quiero que funcione en diferentes idiomas. Me he ido a mirar qué es lo que tiene Apple. Apple tiene una cosa llamada NS-Tiger, ¿vale? Que sirve supuestamente precisamente para esto, pero curiosamente nadie lo usa y nadie habla de él. ¿Por qué será? Porque es una mierda, ¿vale? ¿Y por qué es una mierda? Por varias razones. Primero, una de las primeras cosas que tienes que hacer es detectar el idioma, ¿vale? Que es lo que no hacían esas expresiones regulares, ¿vale? Lo hace muy mal en ese Tiger, en parte porque no sabe decir no lo sé. Tú le pasas un texto muy corto
y a veces es imposible saber en qué idioma está eso. Entonces, por ejemplo, hice la prueba, le pasaba la cadena, ok, y el tío me contestaba, eso es polaco. Y yo, y tú gilipollas, coño, ¿qué va a ser polaco? No lo sabes, burro, no sabes, eso puede ser un montón de idiomas. Tienes que decir, no lo sé. ¿Vale? Otra cosa muy curiosa es que mensajes propios de desarrolladores los califica todos como muy negativos, ¿vale? Tiene una imagen que somos poco menos que psicópatas asesinos, porque si tú dices elimina tal fichero, él lo interpreta como una amenaza de asesinato, ¿vale? Mm, mm. Entonces, no sirve, no sirve. Entonces decidí que coño, me voy a hacer yo el mío, ¿vale? Y me he creado un paquete de Swift, ¿vale? Código abierto, a posta, ¿vale? No hace falta filtrarlo, te lo puedes descargar. Está ahí en mi GitHub, se llama Sentiment Kit, ¿vale? Y es lo que tendrían que haber hecho, lo mínimo que tendrían que haber hecho los de Anthropic. Soporta español, inglés, portugués, francés, alemán, chino, coreano y japonés. Esos últimos idiomas son un poco complicados. Utiliza un pipeline que es primero reglas deterministas con diccionarios, ¿vale? En todos estos idiomas. Y si la respuesta todavía no es suficientemente segura, hay otras dos opciones. Primero, utilizar algo de lo que voy a hablar la semana que viene, que es Foundation Model. La mayoría de nosotros no lo sabe, pero en tu Mac tienes un modelo de 9.000 millones de parámetros, ¿vale? Bastante capaz, ¿vale? No para charlar con él, pero sí para clasificar texto, darte salidas estructuradas y también hay uno de imagen, ¿vale? Eso lo voy a enseñar la semana que viene. Y si no lo tienes disponible o necesitas algo más, tienes también la opción de un modelo BERT fine-tuneado específicamente para esto, que ese no está alojado en Git porque me da no sé qué meter 250 megas en Git, entonces está en Hugging Face. Y si tú utilizas, por ejemplo, Sentiment Kit en una app de la App Store, la propia Apple se hace encargo de la distribución de ese modelo. Tú pides el modelo, ¿vale? Ellos lo tienen almacenado y se lo entregan a tu aplicación. Le da sopa con ondas a NSTagger, ya ni hablemos de Cloud Code. Total, 3 días a tiempo parcial. Gran parte de él lo hizo, no exactamente Opus, lo hizo en gran parte GLM5 a través de OpenCode, ¿vale? Vigilado, corregido y tal. Pero el trabajo pesado y sucio lo hizo un modelo de andar por casa, ¿vale? Que cuesta $5 al mes, ¿vale? Entonces, hay alternativas, ¿vale? Para algunas cosas, para otras no. Pero de eso hablo un poco más tarde, que yo creo que es el plato fuerte. Correcto. Y yo te quería hablar de las cosas que he aprendido sobre agentes gracias al leak de OpenCloud, bueno, de OpenCloud, no, de Cloud Code, ¿vale? Y lo primero, lo primero, y aquí es donde me he sentido apoyado por la gente de Anthropic. Tú Ujú. sabes que yo soy un ferviente luchador porque los LLMs no escupan emojis, ¿vale? No sé si abandero esa causa o no, pero Te la verdad es apoyo. que soy un gran Muerte a los hater. emojis. Yo también soy un gran hater a los emojis y después de mirar los system prompts, tuve una revelación donde Anthropic tiene este system prompt donde pone no uses emojis a menos que el usuario los pida. Dije, no puede ser. Gracias, Anthropic. Gracias. Y entonces ahí es donde, ¿sabes esa imagen donde empieza a explotarte el cerebro y salen un montón de universos? Y dije, eso es lo que hace mejor a la Opus contra GPT 5.4. O sea, es la diferencia de que Opus sea mucho mejor, es esto. No, ahora fuera coñas, la Yo verdad es creo que hay que mucho más que eso. mucho más, sí. Yo creo que es a nivel del post-entrenamiento y el System Prompt también. Yo he Sí. trabajado mucho con 5.4 y no es competencia para Opus.
Mm. por varias razones. Bueno, aparte de lo de los emojis, también también dice que no uses muletillas del tipo honestamente, genuinamente, esta mierda de palabras que no usa ni Dios, pero por lo que sea, ChatGPT las mete. Y otras cosas como no respondas nunca con frases del tipo gran pregunta. ¿Sabes la típico que te pone ChatGPT? Pues eso también lo quita en el System Prompt. O sea que eso por lo menos evidencia de que si que estás creando un agente, pues en los system prompts puede ser buena lección meter este tipo de cosas que al final, aparte de ahorrarte tokens, te quita toda la parte que no es seria ni que sea parte agéntica. También da mucho que al final, claro, el tono en el que habla Opus en Cloud Code es muy de desarrollador. O sea que lo que estaban buscando probablemente con esto es que hablara como nosotros. O sea que no estamos por tonterías. ¿Vale? O sea, al final que Claude habla como un programador real. Básicamente tú decías antes que estamos totalmente locos, pues probablemente, pero al menos no utilizamos emojis, que eso es incluso peor. Luego, otras cosas como las tools, ¿vale? El leak también ha permitido ver cómo Anthropic estructura las tools que le da a la gente y esto, la verdad es que, o sea, yo ya había oído hablar de ello, o sea, leído más bien sobre ello, y lo que más me ha llamado la atención es que la tool de búsqueda de texto dentro del proyecto, del código, Cloud Code, y esto aparentemente ya se ve, pero lo ha confirmado el código, es que prefiere grep para buscar texto y glob antes de que leer archivos completos. Grep, o sea, al final es grep, buscas una palabra o varias palabras con asterisco, con reglas en expresiones regulares y tal dentro de todo tu proyecto y luego haces glob de solo el principio. Si ve que el fichero habla de lo que tú estabas buscando, porque a lo mejor imagínate, ¿no? Estás buscando una función que envíe correos electrónicos, ¿vale? Y encuentras la palabra email en una función que lo que hace es enviar facturas solo. Pues esa no te vale, porque está ahí en el principio de la función, donde hay la documentación en teoría, ¿vale? De la función y tal, pues ahí se dice, no, esta es la función de facturación, entonces la descarta. Ahí estás quitando toque, estás quitando contexto, estás centrándote en lo importante. O sea que prefiere grep y glob y eso a mí me parece brutal y va muy alineado con otra función, otra tool muy chula que he visto, es que en vez de editar ficheros enteros, lo que hace es una función de consola también, que es str replace, ¿vale? Que en vez de regenerar el archivo entero, que eso, por ejemplo, Cursor y Windsor lo hace así, Cloud reemplaza bloques exactos, ¿vale? De código. Así pues es mucho más rápido y de hecho creo que incluso mejor, ¿no? O sea, al final lo que podemos sacar de esto es que la edición quirúrgica de código es más fiable que la regeneración entera que puede llevar a la alucinación, ¿vale? Y de hecho es mucho más barata incluso, ¿no? Y si miramos a un horizonte más largo donde quizá modelos más pequeños o ahora cuando nos cuentes tú las opciones que tengamos para no usar Opus y gastar los tokens de Claude, pues mucho más barata, porque al final el STR Replace es mucho más barato que regenerar el documento entero, ¿vale? Luego también la tool de Bash tiene timeouts, tiene truncado de salida para que no comerte una salida entera de unos logs de 2 megas de fichero, o sea, cosas así que son interesantes. Y todo esto, no sé si te has fijado que ha habido un post viral de Andrew Karpathy, cofundador de OpenAI, y que ahora pues te comenta en Twitter y tal, y dice algo así y que al final los sistemas de Retrieval Augmented Generation que teníamos hasta ahora, ¿vale? Que es la parte de vectorizar la documentación, vectorizar tu conocimiento y meterlo en base de datos vectoriales para buscarlo semánticamente, ¿vale? Que eso es lo que es RAG. Dice que funciona bien, pero que tiene algunos límites cuando estás trabajando con documentación, que toda la documentación habla más o menos de lo mismo, pero necesitas poder leer ficheros y una estructura de ficheros que tenga cierta lógica, no que metas todo en un saco y saques solo lo que te interesa, ¿vale? Al final,
eso yo hace ya un tiempo empecé a hacer graphs, ¿vale? O sea, base de Ujú, datos graphs y no utilizar tanto la parte de vector stores. Pero ahora, y de hecho creo que tú querías hacer un proyecto así, que es una base de datos de conocimiento local, que tú puedes comentarla, tú puedes orquestarla con una LLM y que puedas hacerlo con un modelo local, ¿vale? Querías hacer un proyecto así, pues ujú. es justamente lo que comenta Carpazzi, ¿no? Que en vez de utilizar una Vector Store o una Webiate o un Quadrant o así, utilizar un sistema de ficheros estructurado donde documentas todo lo que tú quieres documentar, algo así como OpenCloud, y que utilizando herramientas como STReplace, grep, bash y cosas así, que son mucho más interesantes que no utilizar una vector store que se te puede perder. ¿Vale? Eso es lo que yo creo. Yo creo que es un poco lo que he podido ver, que había cosas que ya me las imaginaba de cómo funcionaba Cloud Code, pero es que la diferencia con otras herramientas es tan bestia que es que no me podía creer que solo era eso. Entonces solo me queda la parte de los emojis, que yo creo que es lo más diferencial. A ver, yo creo que hay varias cosas que pueden explicar el mejor rendimiento de Opus. Hay cosas que no podemos imaginar, no podemos saber, porque creo que está en el modelo en sí. Ellos creo que tienen un know-how que los demás no han sabido alcanzar de momento. El competidor más próximo es GPT 5.4, que supuestamente está a la altura de Opus. No, está a la altura de los tobillos de Opus, no a la altura de Opus. Y una de las cosas que lo hace menos útil es lo que tú percibirías un poco como su personalidad, la vibe así que tiene, que es rara, ¿vale? Y eso encaja mucho con el System Prompt de uno y otro, ¿vale? Recuerda que Codex, la aplicación, es de código abierto, está hecha en Rust además, y es muy buena. Y tú puedes entrar ahí y fisgonear todo lo que te dé la gana. El System Prompt es muy distinto. El de ChatGPT insiste de forma machacona y obsesiva en estar seguro de lo que haces, no cometer errores, no arriesgarse, ¿vale? Probablemente eso refleje también una postura del post-entrenamiento, que lo encaminan por ahí. Opus es todo lo contrario. Se incentiva que seas útil, que ayudes, que aportes ideas, que seas creativo. Y eso es lo que a mí me hace preferir mil veces trabajar con Opus. Trabajar con 5.4 es una desesperación porque es tiquismiquis, sea, es como pasivo-agresivo, niega haber cometido errores, cuando se lo demuestras se agarra un clavo ardiendo, ¿vale? Um, por ejemplo, en el caso, al hacer Sentiment Kit, hubo varios casos que el tío malgastaba mucho tiempo porque yo le había dicho que solo podía añadir palabras al diccionario que indicasen frustración, alegría, tal, cabreo, si estuviera en lo que llaman los golden text, que es, digamos, como lo que certifica a alguien desde fuera, esto es texto de alguien que está cabreado, es para evitar alucinaciones. Pues su duda eran palabras que eran insultos en inglés súper comunes, ¿vale? No recuerdo ahora exactamente lo que era, pero cualquier persona, incluso sin saber inglés, sabe que eso es un insulto. Y él se negaba a meter eso y malgastaba tiempo y tokens en darle vueltas, en buscar otras fuentes y tal. Hasta que ya me cabré y le dije, mira, vas a crear otra fuente certificada, crea una carpeta que se llama Lo que diga Fernando va a misa. Mete esas palabras ahí dentro y no jodas más. ¿Vale? Entonces, si te fijas, es como una pelea así con alguien maniático, tiquismiquis, pasivo-agresivo. No, yo no estaba haciendo eso porque tú me dijiste a mí que... ¿no? Entonces, no es tan útil, no ve tanto o ve el mismo contexto, pero se pierde, no es competencia para Opus, ¿no? Entonces, la gran ventaja de Anthropic es Opus.
y el gran cuello de botella que tenemos es Opus. Yo cuando vi todo esto, que en 20 minutos se me acababa la ventana de 5 horas, yo pensé en darme de baja, voy a buscar otras cosas, ¿no? Pues si quieres, cuento, no sé si quieres contar algo ahora, sino cuento un poco cuál ha Mm, sido mi experiencia buscando alternativas y cuál ha sido la conclusión. si quieres, hablamos de esto de qué ha estado pasando con los precios y luego pues buscamos las alternativas, si te parece. Vale. Pues mira, yo lo que he estado indagando un poco, ¿no? Y al final encontré un análisis, ¿no? Donde los usuarios del plan Max de Cloud, ¿vale? El de $100 al mes, consumen entre 8 y $13 en compute por dólar que pagan. O sea, ellos pagan $100, pero deberían estar pagando 1.300, ¿vale? ¿Vale? Efectivamente, O absolutamente. entre 800 y $1.300. O sea, hay un subsidio por parte de Anthropic de más del 90%. O sea, están perdiendo dineros a borbotones, ¿vale? O sea, algo así como que cada vez que abres Cloud Code, Anthropic te pone de su bolsillo $8. Bueno, vamos a redondearlo en $10 para que tú puedas usarlo, ¿vale? Y antes de que digáis, eso es un caso extremo, pues pasan todas las herramientas de inteligencia artificial y ha pasado en el pasado. Y he oído mucha gente diciendo se os acaba el chollo, las empresas van a empezar, lo que están haciendo es captaros para que no podáis hacer otra cosa sin ellos y cuando os tengan cogidos, subiros el precio a $1.000 y lo vais a pagar. Bueno, a ver, aquí hay que cogerlo un poco con pinzas y hay que pensar un poco que por mucho que nos parezcan empresas enormes, OpenAI tiene muy pocos empleados. Anthropic tiene muy pocos empleados, son startups en Silicon Valley que su dinero proviene del capital riesgo. Y la palabra importante en capital riesgo es la palabra riesgo. ¿Vale? Riesgo. O sea, las empresas de capital riesgo no funcionan como empresas normales donde euro que invierto me tienen que volver dos el mes siguiente. No, no, son empresas que asumen un riesgo, por eso se llaman capital riesgo, y funcionan donde están abiertos al riesgo durante mucho más tiempo que las empresas normales, pero porque su porcentaje de ganancias va a ser del 40%. Porque, claro, porque juegan a otras ligas, no están invirtiendo 1.000 euros, porque tú no invertirías 1.000 euros a perderlos, o yo no invertiría 10.000 euros a perderlos porque necesito esos 10.000 euros. Estamos hablando de empresas o de fondos que hay muchas cosas metidas o muchas familias y muchas empresas y tal que meten un mogollón de dinero y ponen un montón de capital a que puedan ganar una cuota de mercado mucho más grande, o sea, 40%, 30%, 25%, lo que sea, pero son números muy, muy grandes, ¿vale? O sea, los inversores saben perfectamente que están perdiendo dinero ahora mismo, pero lo aceptan porque la promesa de OpenAI, Anthropic, Google juega otra liga, pero Anthropic y OpenAI lo que están consiguiendo ahora es cuota de mercado, ahora, rentabilidad, después. ¿Vale? Y esto es lo que pasó. O sea, es que eso es perder dinero, es una chorrada. Pues ¿qué es que pasó con Amazon? Amazon se fundó en el 94, me lo tuve que buscar, salió a bolsa en el 97, o sea, IPO en el 97. Primera ganancia trimestral fue en 2001, donde ganaron 5 millones de euros, una empresa global, ¿vale? Primera ganancia anual fue en 2003 de 35 millones, que me parece muy poco. Y pérdida pico, perdieron más de 1.400 millones el año 2000, ¿vale? Y empezaron a ser rentables en 2024, ¿vale? Y, o sea, empezaron a ganar más de todo lo que habían perdido desde el 94 en 2024. O sea, que desde el 97 al 2019 solo eran pérdidas y pérdidas y pérdidas y pérdidas, ¿vale? O sea que, y esas empresas, Amazon también se fundó con dinero de capital riesgo. Es que mucha gente se olvida de eso, ¿no? ¿Y por qué es plausible para Anthropic y OpenAI? Porque sí que es verdad que el tema de la IA está yendo muy rápido, pero Anthropic y OpenAI están en el año 3 o 4 ya del ciclo y Amazon necesitó más de 7 años para ser rentable. O sea que
eh, todo lo que estamos diciendo, o sea, todo lo que estoy diciendo del capital riesgo se basa en que los costes de inferencia están cayendo de 5 a 10 veces al año, ¿vale? Sí que es verdad que Opus es el modelo que se utiliza ahora para programar con Cloud Code y es bastante caro, pero se predice, y esto lo encontré con Gartner, dicen que la inferencia va a costar menos o sea, un 90% menos que en 2025. O sea que en principio los márgenes les deberían mejorar solos con el tiempo sin tocar directamente precios, ¿vale? Y es lo que te decía antes, y más teniendo en cuenta que Anthropic ha pasado de 1.000 millones de ARR a 30.000 millones de ARR en menos de 16 meses. O sea, es 30 veces más de ARR o sea, de beneficios en menos de 16 meses. Es una auténtica locura. Pero claro, lo que nos está pasando es que nos han acortado la ventana, o sea, llegas mucho más rápido a la ventana de 5 horas. Nos quitaron la fiesta del por dos hace 2 semanas y fue un día triste, Ujú. ¿vale? Que es donde nos quitaron la fiesta del por dos de primavera. Eh, Luego nos encontramos los bugs estos en Cloud Code donde no utiliza bien la caché, donde en horas que son las horas donde todo el mundo está utilizando esto, pues tus tokens se acaban más rápido. Todo este tipo de cosas, pues bueno, la gente le cabrea, ¿vale? Y no eres el único que me ha venido, oye, tiene que haber posibilidades de poder hacer esto distinto y no estarte gastando 100 o $200 de Anthropic a la semana, digo al mes, ¿vale? Tiene que haber otra solución que no que sea esto, que es gastar tanto dinero. Entonces, tú nos vienes hoy con algunas soluciones, a ver qué nos comentas, porque claro, yo creo que al final, y sin haber oído lo que has preparado, al final lo que tendremos que hacer es un poco lo que ya lo hablamos en algún episodio, que es ir delegando las tareas chorras a modelos más pequeños, menos capaces, y las tareas más potentes o las tareas que requieran más razonamiento a Opus. ¿Es algo así? Más o menos. En realidad te voy a llevar la contraria en casi todo lo que has dicho. Hostia, ¿Vale? Así que prepárate, ¿vale? venga, va. Yo creo que lo que está ocurriendo aquí es que la mayoría no entendemos los diferentes modelos de negocio que hay en juego aquí, y son básicamente tres. Y para explicarlo, yo voy a usar una analogía muy de andar por casa, que yo creo que se entiende muy bien y que Eric conoce a la perfección porque estuvo conmigo en uno de estos negocios. Existe, digamos, tres tipos de restaurantes, ¿vale? Hay lo que se llama el rodicio. ¿Sabes lo que es? Sí, sí, Es sí, por supuesto. Sí, sí. Y un estoy triste sistema porque hoy bajo a Madrid y no voy a poder ir. O sea que imagínate. Pero bueno, sí, muy sí, triste. perdón. Es un sistema que hay en Brasil para asadores que se llama churrascarías, que es un buffet libre de carne, ¿vale? Tú llegas, pagas una cierta cantidad, te sientas en la mesa y te levantas pues cuando estás ya al borde de la inconsciencia. Te van trayendo carne y tú vas pidiendo y vas comiendo y ya está, ¿vale? Entonces, la clave aquí es que tú pagas una cantidad fija y consumes todo lo que quieras, ¿vale? ¿Qué es lo que lo caracteriza? La empresa te oculta hasta cierto punto sus costes e intenta desviar tu hambre para que no hagas un consumo excesivo de aquello que es caro, ¿vale? Entonces, Eric, cuando llegamos al Guanabara, lo primero que hacen es te enseñan el magnífico buffet de ensalada para que llegas con hambre y te llenas de lechuga antes de empezar. Luego, cuando empieza a Sí. venir la carne, te entregan las salchichas, el pollo, todo lo barato. Y tenía que estar diciéndote, espera, espera, aguanta, no te lances. Y ¿Vale? el pan, no te olvides del Y el pan pan, la también, mierda del del pan, quieren pan. que te llenes de cosas baratas. ¿Vale? Ujú. Luego vamos a ver qué es lo que buscan ellos con ese modelo de negocio y cómo les puede salir mal. Porque es uno que puede ser muy rentable, pero también es peligroso si lo calculas mal. Eso es un formato de restaurante. Luego hay el restaurante asturiano. Yo no sé si has estado por el norte de España, porque, por lo menos Cantabria, Asturias y Sí, sí, Galicia. sí.
vas a un sitio así y pides menú, por ejemplo. En Asturias siempre hay pote asturiano o fabada. Pides fabada de primero. No te traen un plato de fabada, te traen un Un perolo de plato. barro, así. ¿Vale? Y te preguntas, ¿qué coño es esto? La fabada. Pero yo quería un plato. No, no, lo tienes con un cucharón, sírvete lo que quieras. ¿Vale? Te sirves un plato y ya está, si eres normal. Si eres un tragaldabas, a lo mejor cedes a la tentación de comerte todo el perolo. ¿Vale? ¿Qué es lo que ocurre cuando te comes todo el perolo? Se acabó, no hay más, no te van a traer más fabada. ¿Vale? Tú pagas por tu menú y tienes la opción, en vez de comerte un plato de fabada, comerte una olla entera. Te comes la olla entera, se acabó, no hay más, no te voy a preparar más. Segundo plato, ¿vale? Y luego está el del McDonald's. Tú vas al McDonald's, ¿vale? Pagas por una hamburguesa, comes una hamburguesa. ¿Quieres comer dos hamburguesas? Pagas por dos hamburguesas. Hay una relación directa entre lo que comes y lo que pagas. En el restaurante asturiano es algo así intermedio, pero tienes la opción de comer muchísimo más, sin aumentar tu coste, ¿vale? En la churrascaría tienes la opción de poco menos que fallecer ahí y pagar lo mismo, ¿vale? Ujú, ujú. Entonces, el primer modelo, el buffet libre, es una suscripción. Eso es lo que te da Anthropic a través de Claude Max. Tú pagas 90 euros y consumes todo lo que quieres. Ellos tienen que protegerse de gente como Eric y yo, igual que lo tiene que hacer la churrascaría. El heavy user come más de lo que paga, ¿vale? Tienes que controlarlo, pero tienes que usarlo, porque ese es el tío que se va a convertir en tu mejor aliado en el mercado. Va a traer gente, va a hablar de ti, va a traer nuevos clientes. Dios mediante, será gente normal que come menos de lo que paga, ¿vale? Entonces, al heavy user, ¿vale? A mí y a Eric, cuando nos vamos al Guanabara, nos están subvencionando. De la misma forma que cuando usamos Cloud Max, nos están subvencionando. Pero no es la empresa. Son los demás usuarios los que te están subvencionando. La gente que se compra el Cloud normal o que se compra incluso un Cloud Max, pero no lo usa como nosotros, esos generan subvención para los grillados y beneficios para la empresa. ¿Cómo se suelen proteger las empresas en esos casos? Sus dos grandes enemigos es tener una distribución inadecuada de clientes. Tienes demasiados heavy users, gente que come de forma desaforada. Te vas a la quiebra, ¿vale? O que se te sincronice la demanda, que venga todo el mundo en el mismo momento, ¿vale? Petas, no puedes atenderlo. Entonces, si te fijas, ese es el mismo problema que tiene Anthropic y lo está tratando de la misma manera. ¿Qué es lo que ocurre cuando ya te trajeron los mejores cortes de carne en el Guanabara? ¿Te acuerdas lo que hacían? Repetir la operación de traerte Pero pan, salchicha. desaparecían y tenías que llamarlos y tenías que esperar, te hacían esperar a ver si te ibas. ¿Que no te vas? Vuelve a empezar. Se vuelve a abrir la ventana, ¿vale? ¿Qué es lo que hace Anthropic? Lo mismo, ¿vale? Te pone una cuota, ¿vale? Cuando la terminas, al poco rato vuelve a empezar y puedes volver a consumir. Esa cuota, esas 5 horas, depende de cuando tú empiezas. Entonces, con eso te proteges de que se sincronice la demanda. Si un tío en Japón empieza a las 3 de la tarde y yo empiezo a las 3 de la tarde en Madrid, no coincidimos, ¿vale? Y esas 5 horas nos obliga a esperar y a distribuir en el tiempo la demanda. Entonces, ellos tienen un buffet libre de tokens y están protegiéndose de la misma forma que hace cualquier herramienta, porque ellos lo que quieren es que nosotros estemos aquí gastando nuestro tiempo personal en hablar de su producto. Les consumimos más de lo que pagamos, pero les llevamos clientes, ¿vale?
Bueno, Entonces, a mí me han llegado a llamar vendedor de droga directamente, porque a todo el mundo que le hablo de Cloud que sé que lo va a usar y que le va a encantar, dice, tío, esto estoy enganchadísimo y, y claro, que al por final he eso hecho... nos subvencionan, ¿vale? Yo he echado las cuentas. "Ah, Cloud Code te deja todos los datos en el Mac, en unos ficheros JSON gigantescos. Yo los analicé todo y saqué varios datos interesantes. Yo pago 90 euros al mes. Consumo en promedio casi 2.000 euros si fuera vía API, ¿vale? El API es el McDonald's de Anthropic. Pagas tanto, recibes tanto, ¿vale? Otra cosa que pueden hacer en la subvención es rebajar un poco la calidad de lo que te dan, carne un poco más barata. Hay mucha gente que cree que los modelos que nos dan a través de Cloud Max, sobre todo Opus, está cuantizado. Y tú pruebas a usar Opus a través del API y es más listo, ¿vale? ah". Entonces, son técnicas normales. Pero yo vi esos números, ¿vale? Y se me pasó todo el cabreo con Anthropic. Al contrario, viva Anthropic. Ole tus huevos. Ole tus huevos. Yo he visto todas las alternativas. No hay nada que se acerque a Cloud Max. Nada. Es de lejos la mejor opción que tienes, ¿vale? Sí. Entonces, ¿qué otras opciones hay? Yo creo que hay que tener más de uno. No puedes estar solo con Cloud. ¿Qué es lo que tienes? Yo me di cuenta que tenía la suscripción de Copilot, de GitHub Copilot, desde noviembre del año pasado. Y se me había olvidado, Ah, no lo usaba. ¿Vale? ah. ¿Qué es Copilot? Copilot es algo muy interesante y yo creo que es lo siguiente que deberías de comprar si te estás quedando corto con Anthropic. Lo que ellos tienen es un restaurante asturiano. Tú pagas, en mi caso, 100 euros al año, sale a 7 Ujú. euros al mes, y te dan un caldero enorme lleno de tokens. Y los puedes consumir como te dé la gana. Tienes Opus, tienes Sonnet, tienes un montón de modelos, ¿vale? Tienes incluso Grok, ¿vale? Que es muy rápido y muy barato, para ciertas tareas funciona bastante bien. Esa es una buena segunda opción. ¿Cuál es el problema? Es la técnica del restaurante asturiano. Te comiste el perolo, se acabó, no hay más. Su ventana, digamos, es un mes. Te quedaste sin tokens el día 4, la has cagado. Espera hasta el mes siguiente. Tal cual. Correcto, sí. ¿Puedo Sí, pagar sí. más? No, te No. esperas. Es lo que hay, ¿no? Entonces, es una segunda opción. Tienes Sonnet, que funciona muy bien. Tienes Opus, que no debes de tocarlo bajo ningún concepto, porque ellos te cobran, digamos, como en fichitas, ¿vale? Cada interacción, no te hablan de tokens, cada interacción, una fichita, en la mayoría de los modelos. En Grok es 0,80 fichitas. En Opus, 3 fichitas, ¿vale? Entonces, si usas Opus con Copilot, palmas en una semana, ¿vale? Entonces, tienes que usar de Sonnet para abajo, ¿vale? Y lo bueno es que cuando te quedas sin nada, hay algunos modelos como GPT-4o que ese es gratis, ¿vale? Y el Entonces, Mini para tareas, también, el 5 Mini, ¿no? También es gratis en creo que Copilot. sí, creo que sí. Sí, Hay sí, sí. algunos así chiquitines, ¿vale? Que Mm. valen para cosas mundanas, pequeñas, ¿vale? Para lo mundano, para lo pequeño hay mucha oferta, incluso gratis. Por ejemplo, esta. Para que sería, digamos, el becario, pica teclas. Luego hay el programador, más o menos decente, que también hay bastantes ofertas, aunque no gratis. Y luego está el senior, el tío que piensa. Y ahí es donde está el cuello de botella. Porque el primero, el mejor es Opus 4.6. El segundo mejor es Opus 4.5. El tercero es Opus 4.1. Dirás, coño, pero ¿y el cuarto? No hay cuarto, se acabó la categoría. No hay más. Ese es el cuello de botella. Entonces tú tienes que gastar todo tu Cloud Max en Opus e intentar delegar tareas a Mindungis. Copilot es una buena opción. Tienes la opción esta de 7, creo que es 10 al mes, si lo pagas al año te sale a 7. Y hay otro que te da un caldero muchísimo mayor, pero con la misma estructura, un mes, que te da 37. Te cuesta 37 euros. ¿Vale? Aquí, para ahorrar, lo que tienes que hacer es nunca usar Opus. Jamás. Nunca. Nunca.
¿vale? E intentar delegar siempre a los modelos más pequeños. Luego hay otra opción que es Open Code, que nunca habíamos hablado de él. Yo lo estaba usando muchísimo estos días, cuando estaba desesperado. Open Code es tres cosas. Es un arnés de código abierto, que está bastante bien, es bastante más bonito, pero es menos estable. Cuando lleva muchas horas empieza a fallar. Y a través de él tú puedes acceder a un montón de modelos que te ofrece Open Code o que tienes en otra parte, con API, por ejemplo, eh, con Copilot. Yo lo uso mucho para consumir Sonnet en Copilot, ¿vale? Y ellos también tienen un buffet libre, una churrascaría china, ¿vale? Y tienen un McDonald's que tú pagas por tokens, también chino, ¿vale? La churrascaría china de OpenCode se llama OpenCode Go y te da acceso a un modelo que te lo venden como nivel Opus, del que se ha hablado mucho, GLM 5, Sí, ¿vale? muy bueno. Y es bastante más barato, ¿vale? Te cuesta 10 euros al mes, ¿vale? Pero la ventana es muy pequeñita, muy pequeñita. Y GLM 5 está bien como programador, pero no es un senior. Pero, ¿ventana quieres decir ventana de uso o ventana de contexto? Ventana de uso, de uso. Se Ventana de agota uso. muy rápido tu ventana de 5 días y la de 5 horas y la de 7 días no te dura nada. Con lo cual te jodes al tercer día o al segundo. O sea, para ¿Vale? planificar, por ejemplo, leer No todo el sirve. proyecto, imposible. O sea, tú lo que estás No es planteando solo, es un... no es solo, no es solo por la ventana, es por la capacidad del modelo. No sirve para pensar. O sea, tú me estás poniendo un escenario donde hay que tener prácticamente ya como un must Cloud Code, el de $100, más la de 10 de OpenCode, más GitHub Copilot. No, una u otra. No, no. Tienes que tener Cloud Max, el que te convenga, ¿vale? Y para cuando se te quede corto, si se te queda corto, tu primera opción tiene que ser Copilot, ¿vale? Vale, vale. Y puedes usarlo con el arnés de Copilot o con el arnés de OpenCode, que es lo que estoy haciendo yo. Vale. OpenCode además te ofrece su buffet libre de $10. No vale la pena, es dinero tirado a la basura, ¿vale? Yo ya lo cancelé. Luego te dan un modelo que es en plan McDonald's. Vas consumiendo y te van cobrando. Y te da acceso a otros modelos chinos. Yo diría que no vale la pena, ¿vale? Son modelos buenos, pero es mejor lo que tienes en Copilot, ¿vale? Y te dan acceso a algunos modelos gratis. Y ahí sí encontré uno muy bueno, Mimo, de Xiaomi, ¿vale? Sí, Mimo es vale. muy bueno, muy bueno. Eh, Xiaomi acaba de lanzar su oferta, que es un restaurante asturiano chino. Es un caldero gigante de tokens. Lo compras directamente a ellos y los puedes consumir a través de OpenCode, KiloCode, el arnés que te dé la gana, ¿vale? Vale. Y Mimo sí es muy bueno. Entonces yo lo tendría ahí como última opción. Entonces, primero, Cloud Max. Segundo, eh, Copilot. Si de verdad te has quedado sin nada, vete con Mimo, ¿vale? Sabiendo que cuando se te acaban los tokens, se acabó. En ese mes ya no puedes hacer nada más y no puedes contratar otro, ¿vale? Moraleja, Santa Anthropic, ¿vale? Que Dios nos la cuide durante muchos años. ¿Qué es lo que hay que hacer para ahorrar en Anthropic? ¿Vale? Yo he analizado los datos y es todo lo contrario de lo que te dicen en Internet. No tienes que preocuparte por los tokens, no te cobran por tokens, ¿vale? Te cobran por otras cosas, ¿vale? ¿Qué es lo que más afecta con mucha diferencia el modelo? No uses Opus para todo, tira mucho de Sonnet, ¿vale? Ellos te recomiendan, usa Opus, no lo hagas. Usa Opus para planificar, para pensar. Todo lo más lo delegas a Sonnet o a Haiku. Eso te baja
tu tasa de utilización de forma brutal. Otra cosa que es muy importante y que nadie habla de ello es el caché. Lo que más cuesta es fallo de caché. ¿Qué tipo de fallo de caché? El inicial. ¿Vale? Tú mandas una petición inicial y eso contribuye enormemente a que tu ventana se cierre. Entonces, lo que dicen de compactar mucho las sesiones, no sirve para nada. Crear muchas sesiones pequeñas, no, eso es contraproducente, porque generas mucho caché inicial. Es preferible menos sesiones, ¿vale? Pero más largas. ¿Cómo empiezas una sesión? No le sueltes el rollo inmenso. Dile hola, ¿vale? Tu caché inicial será muy pequeño. Pegarás un acelerón mucho menor hacia, hacia el cierre de la ventana. Y por último, las horas pico. ¿Vale? Las horas pico te multiplican por 3 o 3,5. Yo lo calculo en tiempo real, ¿vale? Porque tengo datos Sí. históricos. Y va desde que sale el sol en California hasta que se pone el sol en California. ¿Estás en América Latina? La has cagado. ¿Estás en España? Te afecta muchísimo la tarde. Entonces, y eso es lo mejor que puedes hacer para reducir coste. Múdate a Irán. ¿Que no quieres irte a Irán? Porque está la cosa un poco chunga. Bueno, Usa yo creo que menos Opus y sí. evita el caché inicial. O al menos vete a dormir más temprano y levántate más temprano también. Prefiero irme a Irán. Prefiero irme a Irán, tío. Vale, vale, Madrugando. vale. No, aquí las preferencias son de cada uno, ¿no? Pero yo he optado por eso, por levantarme y trabajar duro desde las 5 de la mañana. O sea, un poco. O sea, podemos decir que Anthropic le gusta el modelo YA2, ¿vale? De levantarse a las 5 de la mañana a trabajar. O sea, que les gusta, sí, esto también lo había visto. Y por cierto, el modo que tú dices de que Opus para planear, Sonnet para ejecutar, lo puedes hacer haciendo barra model, Opus y lanzas el modelo Opus Plan, ¿vale? Entonces, cuando esté planificando utilizará Opus y cuando esté programando será Sonnet. Interesante. Yo lo que hago es, yo hablo con Opus, nada más. Yo no trato con Mindungis, ¿vale? Entonces yo lo que le digo es, hago un brainstorming, le digo, hazme un PRD, un plan, rompe las tareas, las etiquetas con Sonnet y Haiku, me haces un DAG para ver cuáles puedes lanzar en paralelo y lo lanzas en subagentes, cada uno con su modelo, ¿vale? Ma- Entonces yo no tengo que tratar con los Mindungis, pero no le endoso toda la tarea a Opus, ¿vale? No, Entonces, yo lo que hago es OpenSpec uh-huh, OpenSpec con Opus y en otra pestaña le digo a Sonnet, léete la OpenSpec que ha hecho tu jefe y uh, lo haces. Bueno, sin más. Es está bien. prácticamente lo mismo, sí. Pero básicamente hay alternativas, pero hay alternativas de programador para abajo. En senior no hay nada. Y los que usamos Cloud Max estamos haciendo un negocio redondo, francamente. Bueno, Mucho. yo estoy con la de $180, o sea, no, o 180 euros, o sea, $200, porque aparte del trabajo también estoy con proyectos personales y luego hago presentaciones y luego tengo tareas programadas porque desde que me han matado OpenCloud he tenido que Mm. migrarlo todo a Cloud con su dispatch y tal y no funciona igual de bien, pero bueno, lo tengo todo ahí. Yo estoy con la Y de 90 y tirando con Copilot hasta diciembre que se me agota la bueno. suscripción. Probablemente suba eh, Claude y deje Copilot. Y de hecho, no sé si lo habéis pensado esto, pero esto es una ventaja para nosotros. Fíjate, tú y yo no somos ricos, pero podemos pagarnos esta licencia de $200 porque nos quita, o sea, la usamos, o sea, la exprimimos La y sabemos que sobreusamos. estamos, y sabemos que si la tuviéramos que pagar serían 2.000 euros o quizá más, ¿vale? Esto lo sabemos. Pero ¿qué pasa? Que esto para los freelance, ¿vale? Esto es muy buena noticia porque si tú eres freelance, te coges esta licencia de $200, puedes hacer mucho más, puedes coger más clientes si quieres, porque también hay este límite de aquí, que es tu cerebro, ¿vale? Que es el cuello de botella.
Entonces puedes coger más clientes o no, o entregar el trabajo más rápido. Antes de que existiera esto, tienes un competidor muy alegre, que es un país que se llama la India, que mucha gente contrata freelance de la India para que te haga el código en menos de 2 semanas, cuando un europeo tardaría un mes y mucho más caro. No es un tema de precio. Volvemos Tú a ser cuando... competitivos. Yo veo mucha gente quejándose, gente que vive en el tercer mundo, que se queja de que ya no puede pagar los precios de Anthropic y Claro, los modelos chinos no compiten hoy. Pero yo creo que en 2, 3 años sí que lo van a hacer. Mimo a mí me impresionó mucho. He usado la versión claro. gratis. Yo lo voy a evaluar con cariño después y os cuento. Y Es lo es que te decía, o sea, al chino. final, para un programador indio, $200 es dos El semanas de sueldo sueldo. del mes. 2 semanas de sueldo, lo miré, son 2 semanas de sueldo. Entonces, claro, no se van a gastar 2 semanas de sueldo en, en una licencia para programar, o sí, porque puedes coger más clientes, pero el riesgo es mucho más alto que para nosotros, que probablemente 200 euros es el 10%, el 5% del Mm. sueldo mensual. Bueno, pues es dinero, pero joder, o sea, es mucho, la diferencia es mucho más grande. Y ya por último, y nos vamos, te cuento un poco lo de Gemma 4, el primo pequeño, porque lo hemos dicho al principio, pero la gente que se habrá Mm. quedado, supongo, hasta escuchar hasta el final. Y nada, y es que el 2 de abril Google sacó Gemma 4, ¿vale? Y es un cambio de generación bastante bestia. Yo que era muy fan de Gemma 3 para tareas pequeñas en local. Gemma 4 ha pasado de un 20% del benchmark de matemáticas a un 89%, de un 6% en tool use, que era muy malo, Gemma 3 era bastante malo en tool use, a un 86%, ¿vale? Y lo más potente es que el Gemma 3N, que era el modelo que habían hecho para utilizarse en dispositivos móviles, ahora ya con Gemma 4 tienes dos versiones, la E4B y la E2B, que se pueden ejecutar en una Raspberry Pi, ¿vale? Y puedes hacer reconocimiento de voz en 140 idiomas, en un modelo muy, muy pequeño, Mm. ¿vale? Y nada, y otra cosa que cambia mucho es la licencia. La licencia de Gemma 3 era bastante restrictiva a nivel de poder crear productos comerciales a partir de ella. En la nueva Gemma 4 hicieron bastante hincapié en la presentación privada que nos hicieron de que era Apache 2, ¿vale? O sea que ahora mismo ya tienes la misma licencia que Linux o Kubernetes, o sea, es la misma licencia, o sea que esto es bastante heavy. 256K de tokens de contexto en los modelos grandes y 128 en los de Edge, en los pequeñitos que van a móvil, ¿vale? Multimodal en todos los tamaños, texto, imagen, vídeo, lectura, no salida de vídeo, y audio, ¿vale? Más de Ujú. 140 idiomas, o sea, bastante bestia. Pasa en el Live Code Bench, que es el de programación competitiva, pasa de un 30% a un 80%. Lo he estado probando en local, no con OpenCode, pero para tareas pequeñitas, Ujú. bien. Lo pasa que, claro, el Mac Mini se me pone a temperaturas curiosas, ¿vale? Luego también el razonamiento y cosas así ha mejorado un montón, o sea que el modelo es muy, muy, muy bueno, ¿vale? Y han salido varios tamaños, lo que te decía, ¿no? La E2B y la E4B es una arquitectura nueva que es de Google, ¿vale? Que es una técnica que se la llaman el per layer embedding, y es donde cada capa del decoder recibe una señal secundaria del embedding, ¿vale? Es una cosa que te acuerdas cuando te expliqué los transformers, pues en cada parte del decoder le mete embedding. Entonces es como que solo se cargan 2 billions cuando en realidad son 5. El modelo es de 5, pero cargas la mitad. O sea que eso está muy bien, ¿vale? Luego tiene más cosas como el KV caché y tal, o por ejemplo el modelo, el de 26 billions, que es un Mixture of Experts de 128 expertos, ¿vale? Ujú. Pero tiene un problema. Este modelo es muy, muy potente, pero un modelo del mismo tamaño, el Qwen 3.5, que también ha salido hace poco, mismo tamaño de modelo, el Gemma va a 7 tokens por segundo y el Qwen va a 35 o 40 tokens por segundo. No. ¿Vale? Sí que están más o menos a las mismas capacidades, pero la velocidad es un factor a tener en cuenta.
¿vale? Y muchos se quejan y dicen que el problema del modelo, el de 26 billions, es que no está bien hecho lo de la caché. O sea que muy probablemente saquen una nueva versión, no lo sé, ¿vale? El tema de la caché interna no está bien hecho y por eso falla, ¿vale? Y hay gente pues dándole, haciendo pruebas muy bestias, o sea, bueno, me han gustado un montón y básicamente es eso. Bueno, lo que quería hacer una prueba hoy, pero bueno, si es que eso lo dejamos para la siguiente semana, se nos ha alargado un poco. Pero sí que la verdad es que cuantizado a cuatro, o sea, cuantizado a 4, se puede hacer en tu Mac Mini y en tu MacBook y funciona bastante bien. Pruébalo, a ver si lo puedes conectar con OpenCode, porque puedes, ¿vale? Y a ver qué tal te va. A lo mejor no tienes ni que tirar ni de licencia, quizá. Pues vamos a hacer lo siguiente. Para la próxima edición vamos a hablar de modelos locales. Yo os voy a enseñar los que te vienen gratis en el Mac, qué se puede hacer con ellos. Y tú nos hablas de Gema y los vemos Venga, en local. Hecho. sí, hecho. Muy bien. Venga. Pues dale, Pues hasta la semana siguiente. hasta luego. Adeu.